Sean bienvenidos hermanos y familia de Sinopsis TV. Mi nombre es Glenda Castro y este día les traigo un testimonio de vida, y vamos a ir conociendo un poco acerca de nuestra invitada de este día, que es Irene de Escamilla. Nosotros sabemos que como católicos tenemos que hablar acerca de este tipo de cosas. Nosotros somos testigos de lo que Dios hace en nuestra vida, tal como lo decía en la Biblia, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 12, donde habla acerca de no avergonzarse por los testimonios, de dar el testimonio sin ningún tipo de vergüenza, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Y este día tenemos acá una invitada muy especial, ya como lo mencionaba anteriormente, es Irene de Escamilla. Hola Irene, ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Pues bien, gracias a Dios. Por la gloria de Dios, bien. Qué bien. Bueno, tenemos acá justamente a Irene porque queremos que nos cuente un poco acerca de cómo ha sido pues todo ese proceso, ¿verdad? Pero quizá queremos comenzar específicamente por la parte de conocer un poco acerca de cómo era Irene al inicio, cómo era la vida de Irene antes de todo el proceso de la enfermedad. Pues yo muy enfocada, ¿verdad?, en mis hijos. Realmente eran como el único centro, ¿verdad? Ellos, mi familia. Eh, Era una mujer normal, ¿verdad? Alegre, entusiasta y todo. Ya tenía un diagnóstico de una enfermedad autoinmune también. Sí. Entonces, que con la ayuda de Dios logré sobrellevarla, porque me habían dicho que iba a quedar con medicamentos de por vida. Y realmente, pues, hasta la fecha solo en chequeos en reumatología y hasta ahí, gracias a Dios. Y fue algo que yo le pedí y le rogué un montón a Dios no quedarme con eso, porque los medicamentos me daban otro tipo de síntomas. Entonces era como, híjole, ¿verdad? Ya me hizo la obra y todo, yo feliz. La verdad que yo siempre he tenido una relación con Dios un poco, ¿cómo puedo decir? Como bien cercana, en el aspecto de cuando yo le pido, hay un amigo que me dice, vos como que tenés cuello, ¿verdad? Allá arriba. No le, pero sí he sentido cuando le he pedido en mis momentos de angustia que él ha respondido. Y ese acompañamiento a lo largo de toda mi vida, desde que yo estaba pequeña, de verdad que es un testimonio de vida, Sí. porque siempre ha estado presente. Bien, y sí, la verdad es que Dios hace su camino, ¿verdad? Dios hace por también estar cerca de nosotros. Y pues Irene es madre de 2 hijos, es también esposa y le diagnosticaron leucemia. Nos comentaba fuera del aire también, Irene, que fue un proceso en donde ni siquiera sabía que esto podría pasar. Sí. ¿Cómo fue el proceso, el momento en el que usted se entera y se da cuenta de que esto acaba de pasar? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sintió? Sí, pues como te explicaba, yo tenía en la cabeza aquello de que tenía que pasar consulta porque por los chequeos quería controlar, ver cómo estaba, por lo mismo de la enfermedad anterior, ¿verdad? Entonces era como que cada cierto tiempo yo me hacía exámenes, pero entonces ya tenía como ratito de no. Sentía que andaba como un poquito engripadita, pero hasta ahí no sentía ningún otro síntoma, hacía que yo me sintiera mal y que fuera grave. Tenía en ese momento un bebé de 7 meses y una niña de 5 años y medio. Y yo me tomaba religiosamente todas las vitaminas, porque era así como bien al pie de la letra todo, ¿verdad? Para que el bebé estuviera bien, para que... Y como todavía le estaba dando lactancia, entonces yo siempre era bien rigurosa con eso y con la alimentación también. O sea, yo no comía comida chatarra ni nada. Pero de repente voy, paso consulta, yo llevaba un examen de 3 meses atrás. Y la doctora se me queda viendo y me dijo, Irene, ¿quién le vio este examen? Y yo, el médico tal. ¿Y qué le dijo? No, nada, que todo estaba bien. No, esto no está bien. Ah, ¿y por qué? Pero la vi que se puso nerviosa y yo pensé, no sé, me está haciendo una broma o algo, porque se reía, ¿verdad? Así como usted ahorita, digamos, era como
Pero me dijo, no, es serio, esto puede ser leucemia. No la quiero asustar, pero puede ser. Entonces yo sentí ya el cuerpo helado, ¿verdad? Ya la mente empieza a trabajar y uno se imagina lo peor. Saben que cuando hay un diagnóstico de cáncer, uno piensa muerte, es lo primero. Entonces me dejó otros exámenes para hacérmelos el día siguiente. Yo me voy a la casa ese día y yo no sé ni cómo llegué a casa porque lloraba y lloraba y lloraba y le iba reprochando a Dios y yo le decía, ¿por qué a mí? Si yo te había preguntado antes de tener al bebé si todo iba a estar bien, que me lo dieras si todo iba a estar bien, porque ahora me está pasando esto, ¿crees que lo deje así tan pequeñito? ¿Cómo van a ser mis hijos? Sabes que no hay nadie que se pudiera hacer cargo, que mi esposo no va a poder trabajar y cuidar, o sea, era una cuestión bien, o sea, ¿a quién le he hecho mal para estar pagando con esto? Y bueno, no, yo recuerdo que todo el camino fue reproche y yo no vi la calle, o sea, yo no recuerdo haber visto que me haya apartado un carro de otros hasta que ya estaba en la casa. Me sequé las lágrimas, entré porque los niños no me podían ver destruida, ¿verdad? Tampoco, entonces, y quería agarrar al bebé y como que se me quedaba viendo. Y yo dije, ¿qué es lo que está viendo en mí? Para que no quiera venirse conmigo porque no me quiso dar los brazos. Entonces, eso me preocupó más todavía porque ¿qué es lo que me mira? Me quedo, me dijo la doctora que inmediatamente yo tenía que irme a hacer los exámenes, me voy a hacerlos al día siguiente. Me llama, me dice que no estaban bien, que sí me tenía que ir al hospital, ella me refiere a oncología en ese momento. Habla con un hematólogo del hospital y él dice que me esperaban ese mismo día, yo no podía irme ese día, porque como hacía con los niños, ¿verdad? Así que hablo con mi mamá. La chica que ahora me los cuida en ese momento también, ambas me dijeron, nos vamos a quedar con ellos. Y váyase, ¿verdad? Vaya al hospital y todo. Yo me voy, hice súper, hice mercado. Le llené una pared tapizada con papillas y con lo que tenían que poner en las loncheras porque era una mamá muy sobreprotectora. Entonces... fue bien difícil cortar ese, Sí. no, era como, pero era una decisión que tenía que tomar. A los 4 días que yo terminé de hacer todo eso, pasamos a la iglesia, me acuerdo, y el padre nos puso los santos, me puso a mí, porque me puso los santos óleos, y nos fuimos a oncología. Y como yo siempre soy una persona bien positiva, ¿verdad? Me acuerdo que aunque me sintiera lo preocupada que me sentía, pero yo a mi mamá y a mi esposa y a los demás, vaya, no se preocupen, yo me voy, vamos a ver en nombre de Dios que todo va a estar bien. Cualquier cosa ustedes escríbanme, yo voy a tener el teléfono, o sea, todavía tomando el mando y todos me miraban así con la cara de tristeza, pero dentro de todo yo veía que las palabras les daban fortaleza, ¿verdad? Sí. Que ellos veían que yo sentía la seguridad de que era un proceso. ¿Pensó en algún momento que era un proceso de pocos días? Realmente al principio sí, yo no sabía cuánto me iba a quedar en el hospital, porque... Llego, ¿verdad? El primer día y empieza igual el catéter, todos los exámenes, y esto va a ser cuestión de unos 10, 15 días, ¿verdad? En mi cabeza. Pero eso se hizo como 1 mes y medio. Y esa primera vez que yo llego a la casa, ya no me conocía el bebé. ¿Quiénes? Y me miraba y no. Entonces yo le empecé a cantar una canción, la de Susanita tiene un ratón, que le cantaba casi siempre porque se emocionaba cuando la escuchaba. Y en los ojitos fui viendo yo y la sonrisa que se le fue haciendo que empezó a recordar. Y entonces empezó a llorar y sí me dio los brazos, pero era como mi mamá, sí es mi mamá. Y fue fue difícil, como le conté que todavía le daba lactancia y todo cuando estaba en el hospital y tenía los pechos llenos de leche porque yo sabía que en ese momento era cuando él tenía hambre.
y yo no estaba ahí. Y la leche la tenía que tirar al tragante porque ya no funcionaba para él tampoco, entonces era como bien complicado. Y la grande, que ella estaba como más consciente de la situación, para ella fue más, pues, se retrajo bastante en el colegio y yo de verdad agradezco a las madres que fue un súper apoyo para ella. Bueno, la maestra que ella tenía en ese momento también la llevaba porque yo siempre la mandaba con sus trencitas y todo, entonces le mandaba que le hicieran esas trencitas porque mi esposo, pobrecito, la cambiaba, pero no alcanzaba como a peinarla, ¿verdad? Ella iba con el cabello hecho nudos para el colegio. Entonces allá me le daban ese tipo de atención que para que ella no sintiera como la falta de su mamá, ¿verdad? Era algo que para que, no sé, ¿verdad? Ella en ese momento sintiera tranquilidad, pero igual sí le tocó, sí tuvo que recibir atención psicológica en el colegio. Yo de verdad que agradezco todo eso porque eso le ayudó también a sobrellevar la situación. Y así, cuando ya iba yo por la segunda quimioterapia, que fue un aleluya también haber pasado la primera, porque cuando el doctor habló conmigo, que me dijo, estás como en el más del 90 de invasión, o sea, esto es, si no te venías, vas caminando en la calle y te morís desmayada porque ya no tenés plaquetas para que te detengan alguna hemorragia cerebral, perdón. Entonces, A este momento, ¿cuántas quimios ya le habían practicado? eran 6 sesiones, era una por mes, porque eran 6 días continuos, día y noche que estaba pasando la quimioterapia. O sea, era bien diferente a otros procesos que yo había escuchado. Yo por eso decía, voy a regresar a la casa, porque a veces cuando es de mama son 3 días y las chicas van y hacen su vida y todo. Yo así pensé que iba a ser mi proceso, pero no. O sea, sí, el hospital fue mi segunda casa. Cuando le dicen todo eso y ustedes comienzan a pensar, bueno, creo que entonces tengo que tomar ya como la decisión de poder irme al hospital. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo vivió ese momento de ya estar en el hospital? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues íbamos con mi esposo, yo creo que a él, como yo lo veía más triste que yo, yo traté de estar más feliz que él, para que se fuera tranquilo, ¿verdad? Me acuerdo que llegamos, ya iba con mi maleta y buenas tardes a las demás que estaban, aquí vengo yo, aquí les voy a hacer compañía. Y todas contentas, ¿verdad? Ya yo le dije, no te preocupes, voy a estar tranquila y todo. Le veía sus ojitos tristes, pero igual se despidió, ¿verdad? Se fue a la casa, pero ya a ese momento ya habíamos pasado varios días que hablando y hablando. Él no era una persona muy religiosa en realidad, pero a raíz de todo eso, él empezó a pedirle a Dios, empezó a acercarse. En el trabajo le dieron permiso de hacer en línea, trabajo en línea, y su hermano, que vivía un poco cerca del hospital, le dio espacio para que se quedara en la casa. Así que él me hacía desayunos, almuerzos y hasta cenas, iba a los 3 tiempos al hospital y estaba pendiente de los niños y de su trabajo. Yo no sé cómo hizo en realidad, pero él me sacó a flote también. Entonces, y aparte, después de que salía en la tarde del hospital, él pasaba a la iglesia a pedirle al Santísimo. Y, y me decía todo, fíjate que hoy le dije esto, hoy pasó esto, y sentí esto. Entonces era como me iba llenando de fe. Y yo a ese momento yo ya había también parado de reprochar, ¿verdad? Ya estaba como que, ni modo, ¿verdad? Me toca, pero siempre era como bien renuente a las medicinas alopáticas. O sea, yo tenía un dolor de cabeza, yo no tomaba una acetaminofén, me esperaba que me pasara o tomaba mucha agua, no sé, pero no. Y entonces para mí fue una bomba todo lo que me ponían, ¿verdad? Y era bien renuente a eso, casi no me gustaba qué. Pero bueno, pasó la primera quimio, el primer mes, llegué, el bebé no me reconocían, recapitulando todo, ¿verdad? Cuando pasó la segunda, era como un 29 de marzo, cuando le dicen a mi esposo, no, ella está mejorando, va bien, ya las defensas están subiendo, en unos 2, 3 días ya se va para la casa de alta. Él cumplía años ese día, estaba bien contento, ¿verdad?
ya casi iba a regresar y que íbamos a celebrar. Y al día siguiente, el 30 de marzo, a las 5:30 de la mañana, esto que voy a contar, a mí me lo contaron porque yo no lo recuerdo, pero me dice la chica que estaba en la camilla de la par que yo había pasado toda la noche quejándome, como dolor en el pecho, y que esa mañana llegó la enfermera, los catéteres los teníamos en esta parte de acá. Pues si no era esta, era cualquiera de las dos, porque cuando a uno le daba fiebre, había que sacarlo de acá y ponerlo al otro lado. Y mandar a hacer un examen, un hemocultivo al catéter para ver si no era bacteria o qué es lo que había provocado la fiebre, ¿verdad? Entonces, en ese momento estábamos, ella limpiando las mangueritas de donde sacan la sangre y no le salía. Entonces deja ir solución salina para limpiarlo. Sé que le costó bastante que le saliera. Yo de verdad que no recuerdo, pero sí fue bien como descriptiva la chica cuando me contó, porque yo le pedí que me dijera en realidad qué había sucedido. Y da la vuelta, se va de la habitación donde estábamos. A los segundos yo empecé a ahogarme. Y me senté en la cama y sabía que no podía. Y aquella situación. Y de repente me desvanecí en la cama, pérdida de esfínteres, morada totalmente, tiesa, ella empieza a gritar, no llegaba nadie, de repente llegó la enfermera, da aviso, pitan el código rojo, a eso todo el tiempo iba pasando, cuando ellos llegan habían pasado ya 22 minutos, que ya pues sin oxígeno, ¿verdad? Pero empiezan a darme resucitación. Hicieron unos descargas eléctricas también. Me dicen que hubo un momento en que una enfermera dijo que se hacían el acta de defunción porque ya habían pasado más de 15 minutos, que parece que es lo reglamentario para hacer. Yo de eso pues desconozco un poco, pero sí, algún doctor nos dijo en alguna ocasión también que después de 7 minutos sin oxígeno ya hay bastante daño cerebral. Y yo tenía ya 22. Entonces, pero que siguieron y el corazón empezó a latir. Me entubaron, estuve como 2 semanas en coma inducido, con pronóstico reservado, porque como las defensas no habían subido. Y estaba en UCI y pues no sabían realmente cómo iba a evolucionar la situación, pero sí lo que le decían a mi esposo era, mire, si ella llega a despertar, ella va a quedar vegetal o va a abrir los ojos, pero va a estar así como en el limbo, no se vaya a asustar porque no lo va a conocer. Y entonces el desecho, ¿verdad? Mis hermanos, la mayor más que todo, que fue como un pilar fundamental también, porque una mujer de mucha fe. Entonces ella estaba bien pendiente, le daba ánimos a él y todo. Dice que le dice esa ocasión, mire, pero no se preocupe, vamos a hacer rehabilitación y de alguna manera ella va a salir adelante. Me dice, ella me cuenta que decía en sus adentros, ¿cómo va a ser Irene si una mujer toda enérgica, bien independiente? Y cómo se va a sentir de que uno la esté cambiando, de que uno, ¿verdad?, que ya no es dueña de. Pero realmente dentro de todo eso, yo puedo decir que en todo el tiempo que estuve, antes, durante y después, siempre vi la mano de Dios. O sea, hay alguna gente que dice, cuando estás en los peores momentos es cuando ves a tus amigos, a los verdaderos, y que son 1 o 2 contaditos con los dedos de la mano. Yo no pude decir eso. O sea, para mí se volcaron familia, amigos, médicos que yo conocía, o sea, la pediatra del bebé, de los niños. Me acuerdo que el día que me diagnosticaron, al día siguiente yo pasé por la clínica y le conté, y ella se compenetró tanto también y le dio a mi esposo una bolsa enorme de leches. Y estuvo como el seguimiento también del proceso. Bueno, la internista que me había dado el diagnóstico igual, ¿verdad?, pendiente siempre.
Incluso ella fue la que colaboró también para que me pasaran a la UCI, porque en realidad yo había quedado como en las medicinas, en la medicina 2 del Hospital Médico Quirúrgico, y por medio de ella fue que lograron pasarme a UCI y darme la atención adecuada, ¿verdad? Igual sin el ánimo de darle esperanzas a nadie, porque pues por lo que había sucedido. Así que resulta que un día desperté, me senté y pregunté que dónde estaba mi esposo y que dónde estaba yo, porque no era el lugar donde sabía estar, no era oncología, que para mí ya era mi familia porque me trataron tan bien desde el principio. O sea, yo de verdad que todavía les tengo cariño, todavía están aquí en mi corazón por todo el amor que me dieron y el trato cuando estuve ahí. Entonces, para los médicos fue una cuestión así bien, y no entendían qué era lo que había pasado. Sí. Y bueno, en ese momento que despierto, que sucede eso, que le dan la noticia a mi esposo de que yo ya había despertado y que eran buenas noticias porque tenía todos mis signos vitales intactos. Entonces sucedió que se me cierra la garganta y tuvieron que entubarme otra vez y que sedarme porque fue bien doloroso la segunda. Y que tenía que firmar para que me hicieran una traqueotomía, porque no iba a poder respirar normal. Híjole, y él, ¿verdad? A mí me gusta cantar. Y yo les cantaba a los niños y yo les contaba cuentos, entonces yo creo que todo eso pasó por su cabeza antes de firmar. Pero al final me dice, ¿y si no firmaba? Pues igual, ni estuvieras aquí. Entonces firma, me hacen la traqueotomía, luego despierto, ya tenía yo la cuestión aquí en mi garganta, no podía hablar, no pude hablar como por 1 mes y medio más o menos. Y fue bien difícil porque no podía comunicarme con ellos más que a señas. Y me cubría para que no me vieran porque se iban a preocupar también de qué era lo que yo tenía en mi garganta. Estaba toda flaca, ya pesaba quizás como 99 libras. A lo que ahora soy pasada de peso. No, está perfecta, perfecta. Pero entonces ahí hacía la broma yo que decía, puchica, ahora soy talla 2, talla 0, y así. Volviendo, ¿verdad? Al momento de haber despertado, ya cuando tenía la traqueotomía y todo, sí llegaban los médicos y me rodeaban y me veían así como que qué extraño. Hay médicos que creen, yo he conocido varios que creen mucho en Dios, pero hay muchos otros que su base es más científica. Y en base a lo científico no era posible que yo hubiera despertado, que reconociera y que tuviera todos los signos vitales intactos. Entonces, sí era como bien asombroso para ellos. Y algunos me decían, usted es un milagrito. Y sí me puedo decir que me gané el cariño de muchos en el hospital, de verdad que todo es obra de Dios. Y todos estuvieron súper pendientes todo ese tiempo. Pero algo que quiero, ahora que está también lo de la prevención del aborto, y quiero traerlo a colación también porque que sepan las mamás que esa conexión con los hijos es desde el vientre. Y quiero contar en este momento cómo lo sintió mi bebé, estando él en la casa y yo en el hospital, cuando a mí me dan los paros. Y me cuenta mi mamá que él empezó a llorar horrible, que como ella nunca lo había visto. Y que ella cuando vio que no podía parar el llanto de él, le dijo a mi esposo, ¿qué le pasa a Irene? A él ya le habían dado la noticia como eso de las 7 de la mañana. Imagínense de 5:30 hasta las 7 y Pablo llorando todavía. Entonces, sí le dijo, ella está mal. No le dijo qué, pero mi mamá imaginó. Y lograron calmar al bebé cuando yo también me estabilicé en el hospital. Entonces era una cuestión, yo siento que fue un llanto de pedirle a Dios, no me lleves a mi mamá. O sea, bien difícil. Otra situación que yo
quiero traer también en este momento es que todos los días que estuve en el hospital, a las 8 de la noche que pasan el rosario, yo hacía que todas las que estaban en las camillas lo escucharan porque yo lo ponía. Y lo pedía y le pedía a Dios en medio de ese rosario que me llevara, ¿verdad? Con mis hijos de regreso. Y la Virgencita de Guadalupe, que es de quien mi abuela me enseñó ese amor y esa fe, también le dije cuando vi que las demás compañeras que también estaban diagnosticadas con leucemia iban falleciendo, porque los pronósticos eran para los que tienen leucemia bien difíciles, ¿verdad? Sí. De decir, sí, va a salir. Entonces yo dije, a saber en qué momento me va a tocar a mí. Y hubo un día que yo le dije a la Virgen, Señora, te voy a dar a mis hijos, te los entrego. Y solo te pido que pongas ángeles en su camino, que ellos sean personas de bien, que en esta vida ellos no sufran, que este sufrimiento que yo estoy teniendo sea para pagar todo lo que ellos puedan tener en su futuro. Cuídamelos y te los dejo. Si me quieres llevar, llévame, y si me quieres dejar, déjame. Eso fue unos días antes de los paros. Y fue una cuestión así que cuando yo regreso ya tenía más conciencia de lo que me había sucedido y que ya podía hablar, ya me habían cambiado la cánula de plástico a la de metal, entonces con esa ya se puede hablar. Y me dice el doctor, decí tu nombre. Y yo tenía miedo de hablar porque yo dije, quizás voy a hablar así rapidito, porque yo escuchaba que quienes tenían ya la traqueotomía perdían la voz. Sí. Y hasta de eso tuvo cuidado Dios porque intactas las cuerdas vocales. Y mi voz salió tal cual ahora. Y yo empecé a llorar porque dije, gracias Dios, gracias por este milagro, porque era un milagro dentro de todos los que habían venido sucediendo. Otra cuestión que me sucedió también fue que había agarrado una bacteria hospitalaria que se llama Acinetobacter baumannii y que no tenía tratamiento, en ese momento no había tratamiento para ella en el país. Y eran unas fiebres súper altas y la tenía en la sangre, ahí me parecía. Yo pedía siempre los resultados de los exámenes en el hospital y cuando leí lo que tenía, que no había, o sea, era una lista así súper larga de antibióticos y ninguno era para ella, era resistente a todo. Y eso fue un viernes. Y le digo yo a Dios, Señor, ya me regresaste de esos paros. No vayas a dejar que esta bacteria me lleve también. Y empecé yo a hablar con la bacteria y le decía yo a la bacteria, era hasta loca me sentía también, pero le decía, mira, sé mi amiga, ¿verdad? Yo puedo mantenerte en mi cuerpo, pero seamos amigas. Era una cuestión, pero no sé. Realmente el lunes que llegan los doctores que me vuelven a hacer el hemocultivo, ya la bacteria ya no aparecía en la sangre. Apareció alrededor al contorno de la traqueotomía. Decían que la tenía en la piel y me aislaron también, ¿verdad? Me aislaron, ya estaba yo una persona que es bien sociable, a mí me encantaba hablar con mis compañeras y me gustaba como darles ánimos también. Había una que Dios la tenga en gloria, que se llamaba Ruth, y era una niña prácticamente, tenía 24 años, un niño de 3 años. Y yo trataba de llenarla de fe y veía cómo ella florecía con esa fe. Y aun cuando fue bien difícil, cuando en el momento que a mí llegan y me dan mi diagnóstico, que ya me daban el alta y todo, y verla a ella, que iba caminando desde su lugar hacia mi cuartito, que nadie podía llegar también, y ella ahí iba caminando porque buscaba la palabra, ¿verdad? Ese aliento que yo no sé ni de dónde lo sacaba, pero yo sabía que también los demás lo necesitaban.
Entonces le vi sus ojitos y ¿qué te pasó? Y me dice, dicen que ya no, que yo ya no. Ah, no, pero no, le dije yo, no te dejes vencer, ¿verdad? No te preocupes, pidámosle a Dios. Hicimos oración en ese momento y voy a preguntar, le dije yo, ¿qué otras cosas se pueden hacer? En cuidados paliativos igual, imagino que tiene que haber un tiempo que todavía se puede tener de calidad y todo. Y nos despedimos ese día. Ese día tenía que ser alegre para mí, pero yo sentía ese pesar. Sí. En el hospital yo tuve casi todos los días la atención de un psicólogo que llegaba a hablar con nosotros. Y más que todo llegaba conmigo porque estaba aislada, ¿verdad? Y me decía, es que usted es bien social. Y yo sé que estando sola se me va a deprimir y que no sé qué, así que aquí estoy yo para que hablemos. Y llegó ese día inmediatamente después de eso porque se enteró y sabía la conexión que teníamos entre las dos así tan fuerte. Y yo sí estaba súper triste por ella. Sí. Y sí le pedí a Dios por ella. Y tenía miedo de irme porque decía yo, ¿y si me voy? Y se pone más triste todavía. Investigué como pude porque siempre he sido así, si no me lo sé, lo busco. Y me dijeron, sí, unos médicos, no, pero dígale que sí, que ella puede vivir, o sea, con cuidados y todo, hasta 10 años todavía la gente puede, con cuidados paliativos y todo. Y yo le trasladé la noticia por teléfono porque ese día igual medio hablamos y todo y la llegaron a traer porque no podía estar conmigo por la bacteria. Y yo la dejé ya más tranquila, ¿verdad? Sí. Y justamente ahorita que lo menciona Irene, creo que hay muchas personas que probablemente pasan por esa misma situación que usted pasó. Entonces, nos gustaría también que nos dejara como un mensaje para todas esas personas que han pasado por esa situación o que están pasando por esa situación en este momento. ¿Cuál sería el mensaje para esas personas? Pues el mensaje es, porque o sea, al principio uno es ser humano y uno reprocha, pero dentro de todo ese reproche también recordar que Dios es un Dios de victoria y que si tenemos a Mamita María, ese canto que María mírame, si tú me miras, Él también me mirará, es totalmente cierto también. Entonces, la fe que uno le ponga a la situación tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el estado de ánimo, porque todo es básico, ¿verdad? Mantenerse positivo y la fe en que Dios es poderoso, todopoderoso y que es capaz de obrar en los peores pronósticos. Porque el mío era, o sea, aun cuando el doctor llega y me dice, tenés el alta, y se me queda viendo, nuestra relación no fue como la mejor, pero ahí Dios también me estaba enseñando algo. Todo lo que nos pone en el camino es por algo. Yo he comprendido eso y he pasado por un montón de situaciones en las que yo digo, y he aprendido a ser humilde en ese sentido y a humillarme porque solo Dios sabe el momento y la hora en que nos va a llevar y tenemos que ser obedientes también a eso. Yo me solté esa vez, yo dije que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y la voluntad en ese momento no fue la de llevarme, pero sí sentí que el vallado que se formó, esas oraciones, el acompañamiento en oraciones más la fe de uno, eso es totalmente básico. Sí. Así que sí, busquemos de Dios, busquemos personas que nos acompañen cuando la fe ha caído, porque también se nos cae, como seres humanos se nos cae. Y ahí estamos con ese granito de mostaza que dice la palabra, ¿verdad? Pero todo eso tenemos que saber que Dios está obrando siempre y en cada momento, porque como me dijo el médico,
no era para que vivieras, pero vivís. Sí. Todo lo que te pasó era para que no estuvieras viva, pero aquí estás. Gloria a Dios, gloria a Así es. Dios. Bueno, Irene, un testigo viviente. Gracias, Irene, por abrirnos su corazón también y poder contar acá su testimonio. Y pues, gracias. Creo que ese es el llamado de todos nosotros, a poder contar el testimonio. Y pues, gracias, amigos, también por acompañarnos hasta este momento de una emisión más y un programa más de Sinopsis TV.